Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La llamada imposible. Óscar Valdés estaba metido hasta los codos en la preparación para la hora punta de la noche cuando su teléfono vibró contra la encimera de acero inoxidable. La pantalla mostraba un número desconocido con un código de área local. Casi lo ignoró. Los teleoperadores se habían vuelto implacables últimamente, pero algo le hizo limpiarse las manos en su delantal y contestar. Habla Óscar. Señor Valdés, dijo una voz de mujer, profesional pero tensa. Soy la directora Judith Navarro de la escuela primaria Benito Juárez. Tenemos una situación que requiere su presencia inmediata. Óscar frunció el ceño, mirando alrededor de la cocina de su restaurante. Creo que se equivoca de persona. No tengo hijos. Hubo una pausa. Señor, por favor. Su hija se niega a salir de su aula y está cada vez más angustiada. Ha preguntado por usted específicamente. Señora, le digo que no tengo una hija. No tengo ningún hijo. La voz de la directora bajó de tono, casi suplicante. Señor Valdés, entiendo que esto es inusual, pero la niña es bastante insistente, y francamente, estamos preocupados. ¿Estaría dispuesto a venir aquí? Solo para aclarar esto. Óscar sintió un escalofrío en la nuca. Algo no cuadraba. Algo iba muy mal. ¿Cómo se llama la niña? Emilie. Emilia Simpson. El apellido no le decía nada. ¿Qué edad tiene? 9 años. Señor, por favor, solo venga. En contra de su buen juicio, Óscar se encontró accediendo. Se quitó el delantal y llamó a su segundo chef. Ramón, te encargas de la cocina. Es una emergencia. Ramón Garza levantó la vista de su puesto, sorprendido. En 5 años de trabajo juntos, Óscar nunca se había ido durante la preparación. ¿Todo bien, jefe? Aún no lo sé. El trayecto hasta la primaria Benito Juárez le llevó 15 minutos a través del tráfico de la tarde. La mente de Óscar repasaba las posibilidades. Un error. Tenía que serlo. Alguna niña con un padre ausente. Quizás lo había visto en algún lugar y se había obsesionado. O tal vez esto era una estafa elaborada. Ya lo habían estafado antes. Bueno, no estafado exactamente. Traicionado era más preciso. 9 años atrás, su exesposa Brenda había vaciado su cuenta conjunta y desaparecido mientras él visitaba a su madre moribunda en el hospicio. Para cuando regresó, ella ya no estaba. El dinero había desaparecido, y los papeles del divorcio llegaron 3 semanas después. Había reconstruido su vida desde cero, convertido su pasión por la cocina en el bistró de Valdés, y jurado no volver a confiar en la gente tan fácilmente. La oficina principal de la escuela se sentía demasiado luminosa, demasiado alegre con sus dibujos de crayones y carteles motivacionales. La directora Navarro era una mujer de aspecto cansado de unos 50 años que se levantó inmediatamente cuando él entró. Señor Valdés, gracias por venir. Señaló hacia su oficina. Está ahí dentro con la señora Montero, nuestra consejera escolar. Mire, de verdad creo que ha habido un error. Por favor, solo. Ya lo verá. La directora Navarro abrió la puerta. Dentro, una niña pequeña estaba sentada en una silla que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Tenía el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada y los ojos rojos de llorar. A su lado se sentaba una mujer de rostro amable, claramente la consejera, que levantó la vista con una confusión mal disimulada. En el momento en que la niña vio a Óscar, saltó de su silla. Papá. Óscar se quedó helado en la puerta. La palabra le golpeó como un golpe físico. La niña, Emilia, corrió hacia él, pero se detuvo a unos metros, de repente insegura. De cerca, Óscar pudo ver su rostro con más claridad. Su estómago se retorció. Tenía sus ojos, ese mismo color verde grisáceo inusual que era hereditario en la familia Valdés. Su hermano Luis los tenía. Su difunta madre los tenía. Yo. La voz de Óscar salió ronca. No lo entiendo. El labio inferior de Emilia tembló. Mamá dijo que no me querías.
Dijo que te fuiste antes de que yo naciera y que nunca quisiste verme. Pero encontré tu foto en su cajón, y te busqué, y yo solo. Quería conocerte. Solo una vez. La directora Navarro se aclaró la garganta. Señor Valdés, quizás deberíamos sentarnos todos. Óscar no podía moverse. Su mente calculaba, haciendo cuentas hacia atrás. 9 años. Eso significaría que sus últimos meses con Brenda habían sido tensos. Ella había estado distante, buscando peleas, saliendo hasta tarde. Él lo había atribuido al estrés. Ambos habían estado trabajando duro, intentando ahorrar dinero. Entonces llegó el diagnóstico de cáncer de su madre, y él pasó 3 semanas a su lado en una cama de hospital a 2 estados de distancia. Cuando regresó, Brenda se había ido. Pero si había estado embarazada. Necesito hacer una llamada, dijo Óscar abruptamente. Salió al pasillo, sacó su teléfono y marcó el número de su hermano. Luis contestó al segundo tono. Hola, ¿qué pasa? Luis, necesito que hagas memoria. Hace 9, casi 10 años, justo antes de que Brenda se fuera. ¿Te pareció que estaba diferente? ¿Hubo algo inusual? Vaya, ¿a qué viene esto? ¿Por qué preguntas por esa bruja ahora? Solo contesta la pregunta. Luis se quedó en silencio un momento. Pues sí, estaba actuando raro. Irritable. Recuerdo que no bebió en tu parrillada del día de la independencia de ese año, lo cual era inusual en ella. Y se la pasaba enfermando por las mañanas. Supuse que era una gripe o algo así. ¿Qué pasa? Óscar cerró los ojos. Estoy en una escuela primaria. Hay una niña de 9 años aquí dentro que tiene mis ojos, Luis. Dice que es mi hija. El silencio al otro lado de la línea duró varios latidos. Santo cielo. Sí. ¿Quieres que vaya para allá? Todavía no. Primero necesito averiguar qué demonios está pasando. Óscar exhaló lentamente. Pero puede que necesite tu ayuda pronto. Colgó y se quedó en el pasillo, estabilizándose. Luego volvió a entrar en la oficina. Emilia seguía de pie donde la había dejado, mirándolo con una esperanza desesperada en esos ojos familiares. De acuerdo, dijo Óscar en voz baja. Hablemos. Capítulo 2. Desentrañando el pasado. Óscar se sentó frente a Emilia en la oficina de la directora Navarro mientras Elena Montero, la consejera, observaba. La directora había salido discretamente para darles privacidad. Cuéntame sobre tu mamá, comenzó Óscar, manteniendo un tono de voz suave. Emilia jugueteaba con el dobladillo de su uniforme escolar. Se llama Brenda. Ahora es Brenda Simpson. Se casó con Víctor hace 3 años. ¿Simpson? Por eso la niña tenía ese apellido. ¿Y a qué se dedica tu mamá? Trabaja en una empresa de facturación médica. Víctor hace algo con seguros. El rostro de Emilia se ensombreció al mencionar a Víctor. No me cae muy bien. Es malo cuando mamá no está. Óscar sintió una ira protectora encenderse, pero la reprimió. ¿Qué te hizo querer encontrarme, Emilia? La niña sacó una fotografía arrugada de su mochila. Mostraba a un Óscar mucho más joven, quizás de 28 o 29 años, sonriendo a la cámara en algún restaurante. Recordaba vagamente ese día. La habían tomado en el primer restaurante donde había trabajado como jefe de cocina. Encontré esto en el joyero de mamá el mes pasado. Tenía un nombre escrito en la parte de atrás, Óscar Valdés, el que se escapó. Emilia lo miró. Sé que mamá me dijo que no me querías, pero pensé que tal vez se equivocaba. Tal vez no sabías de mí. Así que te busqué en internet. Tienes un restaurante. Ganaste premios. Pareces agradable. El pecho de Óscar se oprimió. Así que, ¿viniste a esta escuela esperando encontrarme? Emilia, esta ni siquiera es tu escuela, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. Mi escuela está al otro lado de la ciudad, pero tomé el autobús hasta aquí porque tu restaurante está a solo 10 cuadras. Pensé que si armaba un escándalo y decía que eras mi papá, tendrían que llamarte. La niña era inteligente, ingeniosa y claramente desesperada.
¿Tu mamá sabe que estás aquí? Los ojos de Emilia se abrieron con pánico. No, por favor no se lo digas. Se enfadará mucho. ¿Víctor? Se detuvo abruptamente. ¿Víctor qué? Nada. Solo. Por favor. Elena Montero se inclinó hacia adelante. Señor Valdés, creo que de todas formas debemos contactar a la madre de Emilia. Debe estar muy preocupada. Su escuela probablemente ya la llamó, murmuró Emilia. Me va a matar. Óscar tomó una decisión. Te llevaré a casa, pero primero vamos a hablar con tu madre juntos. El trayecto a casa de Emilia fue silencioso. Ella lo guió a través de barrios que se volvían progresivamente más ruinosos hasta que llegaron a un complejo de apartamentos de aspecto cansado. Óscar aparcó y miró a la niña. Pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas algo. Si realmente eres mi hija y vamos a averiguarlo con certeza, entonces tu mamá se equivocaba. Te habría querido. Habría querido conocerte. ¿De acuerdo? Emilia asintió, conteniendo las lágrimas. El apartamento estaba en el tercer piso. El golpe de Emilia en la puerta fue apenas audible, pero la puerta se abrió de golpe casi de inmediato, y allí estaba Brenda Kemp. Había envejecido, notó Óscar con distancia. Su cabello, una vez oscuro y brillante, ahora estaba quebradizo por demasiada decoloración, su rostro más duro de lo que recordaba. Pero la reconoció de inmediato, y por la forma en que su rostro se puso blanco, ella también lo reconoció a él. «¿Qué demo?», respiró ella. «Hola, Brenda. Interesante situación la que tenemos aquí». Un hombre apareció detrás de ella. Alto, tendiendo a la gordura, con una barbilla débil y ojos calculadores. Este debía ser Víctor Simpson. ¿Quién demonios es este? Víctor, vuelve adentro. La voz de Brenda era cortante. ¿Es por Emilia? La escuela llamó, diciendo que hizo una de las suyas. Dije que te fueras adentro. Pero los ojos de Víctor se habían fijado en Óscar, y algo parpadeó en su rostro. ¿Reconocimiento? No, algo más. Cálculo. Tú eres Óscar Valdés, dijo Víctor lentamente. El del restaurante. Así es. Víctor, cállate. Brenda lo agarró del brazo, pero él se la quitó de encima. Deberíamos invitarlo a pasar. Hablar de esto como adultos. La sonrisa de Víctor no llegaba a sus ojos. Después de todo, si Emilia dice que él es su padre, hay mucho de qué hablar. Asuntos legales, responsabilidades, manutención. Y ahí estaba. Óscar vio todo el panorama de repente. Claramente, este no era el plan desesperado de Emilia. Era de Brenda y Víctor. Emilia había sido utilizada como cebo. Manutención, repitió Óscar secamente. ¿Por una niña que no sabía que existía? Qué conveniente que decidieras decírmelo ahora, después de 9 años. Brenda recuperó la voz. Deberías haberte esforzado más en encontrarme. Me entregaste los papeles del divorcio y desapareciste. Dejaste muy claro que no querías tener nada que ver conmigo. Eso no te exime de tu responsabilidad con tu hija. Víctor dio un paso adelante, hinchando el pecho. 9 años de pagos atrasados. Eso suma. Además, Emilia necesita estabilidad, escuela privada, atención médica, terapia por los problemas de abandono. Óscar sintió una rabia fría crecer, pero mantuvo su rostro neutral. Quiero una prueba de ADN. Por supuesto, dijo Víctor con suavidad. No tenemos ningún problema con eso. De hecho, insistimos en ello. Por el bien de Emilia, necesitamos certeza absoluta. Algo en su entusiasmo encendió las alarmas. Víctor quería la prueba de ADN. ¿Por qué? A menos que... La organizaré a través de mi abogado, dijo Óscar. Instalación independiente, documentación de la cadena de custodia. Haremos esto según las reglas. La expresión de Brenda vaciló. Miedo, ira. Bien, como quieras. Pero hasta entonces, tienes que dejar a Emilia en paz. Ya está bastante confundida. Óscar miró a Emilia, que estaba de pie, pequeña y callada en el pasillo. Emilia, ¿quieres que me vaya?
Antes de que pudiera responder, Víctor la metió bruscamente adentro. La niña quiere estabilidad, no más caos. Nos pondremos en contacto a través de abogados. La puerta se cerró en la cara de Óscar. Óscar se quedó en el lúgubre pasillo por un largo momento, pensando. Luego sacó su teléfono y llamó a su abogado, Ricardo Haro. Ricardo, necesito que despejes tu agenda. Tengo una situación. A la mañana siguiente, Óscar estaba sentado en la oficina de Ricardo Haro en el centro, un espacio elegante que hablaba de un éxito costoso. Ricardo era un tiburón en traje. Graduado de la UNAM. 20 años de victorias en los tribunales y amigo de Óscar desde la universidad. Si alguien podía navegar por este campo minado, era él. Déjame asegurarme de que lo he entendido bien, dijo Ricardo, golpeando su bolígrafo contra su bloc de notas. Tu exesposa, que te fastidió hace 9 años, aparece de repente con una niña que dice que es tuya. Ahora está casada con un tipo que ya está hablando de manutención y pagos atrasados. Y la niña misma no parece saber que esto era parte de un plan. Ese es el resumen. ¿Y quieres saber si te están tendiendo una trampa? Sé que me están tendiendo una trampa. Quiero saber cómo. Y quiero saber cómo destruirlos por ello. Ricardo sonrió. No era una sonrisa agradable. Ahora sí que hablas mi idioma. De acuerdo, lo primero es lo primero. Programemos esa prueba de ADN. Usaré los laboratorios Genomex. Son independientes, reputados y sus resultados son válidos en los tribunales. La cadena de custodia será impecable. Víctor parecía ansioso por la prueba. Demasiado ansioso. Sí, me di cuenta. Ricardo se reclinó. Esto es lo que pienso, tienen una estafa en marcha. O la niña no es tuya y planean falsificar los resultados, o es tuya y han estado guardando esta información esperando el momento adecuado. ¿Por qué ahora? Eso es lo que necesitamos averiguar. Haré que mi investigadora les haga una comprobación de antecedentes a ambos. Ver en qué han andado. Revisar sus finanzas, historial laboral, antecedentes penales. Todo. ¿Cuánto tiempo? Dame 48 horas. Mientras tanto, no hables con ellos sin que yo esté presente. No aceptes nada. Y, Óscar, la expresión de Ricardo se volvió seria, si esa niña realmente es tuya, esto lo cambia todo. Tendrás derechos, pero también tendrás responsabilidades. ¿Estás preparado para eso? Óscar pensó en los ojos de Emilia, sus ojos, y en su esperanza desesperada cuando lo vio. Si es mía, la quiero en mi vida. Y la quiero lejos de lo que sea que Brenda y Víctor estén planeando. Bien. Entonces, vamos a la guerra. Capítulo 3. La investigación. La investigadora de Ricardo era una mujer llamada Marta Herrera, una exagente de la Policía Federal que ahora dirigía una firma de investigación privada. Se sentó en la sala de conferencias de Ricardo 2 días después con una carpeta gruesa y una expresión sombría. Tienes problemas, comenzó sin preámbulos. Brenda Kemp, ahora Brenda Simpson, tiene un historial. Ha estado casada 3 veces. Tú fuiste el segundo marido. Cada matrimonio terminó con ella vaciando las cuentas conjuntas y desapareciendo. El primer marido presentó cargos por fraude, pero ella se había mudado de estado y él no tenía los recursos para seguir adelante. ¿Y Víctor? Preguntó Óscar. Víctor Simpson es un caso. Ha montado estafas de seguros, fingido accidentes, presentado reclamaciones falsas. Ha sido investigado, pero nunca acusado. Es lo suficientemente listo como para mantenerse apenas dentro de la legalidad. Él y Brenda se conocieron en la empresa de facturación médica donde ella trabaja. Se dice que han estado llevando a cabo una operación paralela, estafas de facturación, robo de identidad, fraude a pequeña escala. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Y su situación financiera actual? Hundidos. Están atrasados en el alquiler, las tarjetas de crédito están al límite y Víctor tiene deudas de juego con gente muy poco amistosa. Marta sacó un documento. Aquí es donde se pone interesante. Hace 3 meses, Víctor buscó tu nombre en Internet exhaustivamente. Buscó tu restaurante, tu patrimonio neto, los registros de propiedad. Luego,
Él y Brenda comenzaron a investigar sobre la ley de paternidad, los cálculos de manutención infantil y los derechos de custodia. Oscar sintió que su mandíbula se tensaba. Así que esto fue planeado. Oh, se pone mejor. Marta deslizó otro documento sobre la mesa. Saqué los expedientes escolares de Emilia. Ha estado en su escuela actual durante 3 años, pero hace 4 meses, Brenda intentó inscribirla en la primaria Benito Juárez, la escuela donde, casualmente, apareció reclamándote como su padre. Estaban preparando el terreno, murmuró Ricardo. Probablemente planearon que ella se encontrara, accidentalmente, con Oscar, pero Emilia se adelantó. Esa es mi interpretación. Marta miró a Oscar. También saqué el certificado de nacimiento de Emilia. Dice padre desconocido. Brenda dio a luz en un estado diferente. Sin padre presente. Nunca solicitó ningún tipo de determinación de paternidad o manutención infantil. Mantuvo esto deliberadamente en secreto hasta que necesitaron dinero lo suficiente como para usarla como un arma, dijo Oscar con frialdad. Hay una cosa más. Marta vaciló. Hablé con los maestros de Emilia, el consejero escolar, algunos vecinos. Extraoficialmente, con cuidado. Esa niña está siendo descuidada en el mejor de los casos, abusada emocionalmente en el peor. Víctor tiene mal genio. Ha habido quejas por ruido. Y Emilia muestra signos de un entorno familiar inestable. Oscar se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, con las manos apretadas. Detrás de él, Ricardo hablaba en voz baja con Marta, pero Oscar apenas lo oía. Pensaba en la esperanza desesperada de Emilia, su miedo a Víctor, la forma en que se había encogido al hablar de volver a casa. Necesitamos esa prueba de ADN, dijo finalmente. Si es mía, la sacaré de ahí. La prueba está programada para mañana, confirmó Ricardo. Pero Oscar, incluso si es tuya, las batallas por la custodia llevan tiempo. No puedes simplemente llevártela. Mírame, Oscar. Yo no tuve un padre mientras crecía, Ricardo. El mío se fue cuando yo tenía 6 años. Sé lo que es desear que alguien venga a salvarte. Si esa niña es mía, no la voy a dejar en esa situación ni un día más de lo necesario. Marta se aclaró la garganta. Podría haber otra vía. Si podemos probar que Brenda y Víctor están montando estafas, si podemos construir un caso de fraude y peligro para un menor, podríamos forzar una situación de custodia de emergencia. Vale. Dame otra semana. Profundizaré en sus esquemas financieros. Si están cometiendo fraude de seguros o estafas de facturación, encontraré pruebas. Si construimos un caso lo suficientemente sólido, podemos involucrar a las fuerzas del orden y al DIF simultáneamente. Oscar se volvió para enfrentarlos. Hazlo. Cueste lo que cueste. Hay una cosa más de la que tenemos que hablar, dijo Ricardo con cuidado. ¿Y si la prueba de ADN sale negativa? ¿Y si Emilia no es tuya? Oscar se quedó en silencio un momento. Entonces están montando una estafa y los destruiremos de todos modos. Pero Ricardo, tiene mis ojos. Mi hermano lo vio de inmediato. Lo sé. Vale, simplemente lo sé. Entonces, demostrémoslo. La prueba de ADN se realizó en los laboratorios Genomex con Ricardo presente para garantizar la cadena de custodia adecuada. Brenda y Víctor se presentaron con Emilia y un abogado propio, un letrado de poca monta llamado Pedro Lomelí que parecía encargarse de casos de conducción bajo los efectos del alcohol y reclamaciones de poca cuantía. Emilia se alegró al ver a Oscar, pero Víctor la sujetaba firmemente por el hombro. Ninguna interacción hasta que se haga la prueba, dijo él. La recolección de muestras fue rápida y profesional. Llevaron a Emilia a una habitación privada y Oscar hizo lo mismo. El técnico explicó que los resultados estarían listos en 72 horas y se enviarían directamente a ambos grupos de abogados. Al salir del edificio, Víctor alcanzó a Oscar en el aparcamiento. Señor Valdés, quizás empezamos con mal pie. Oscar se detuvo y se giró lentamente. De cerca, Víctor olía a colonia barata y cigarrillos. ¿Tú crees? Mire, esto ha sido duro para Brenda. Cometió errores, claro, pero ha estado criando a Emilia sola todos estos años. Si usted realmente es el padre, solo queremos lo que es justo. Lo que Emilia se merece.
Lo que Emilia se merece, repitió Óscar. Dime, Víctor, ¿cuánto crees que valgo? Víctor parpadeó. No sé a qué. Sí que lo sabes. Me investigaste. ¿Sabes exactamente cuánto factura mi restaurante anualmente? ¿Sabes cuánto vale mi casa? ¿Has calculado hasta el último peso lo que crees que puedes sacarme? Óscar se acercó más. Esto es lo que no sabes. He sido pobre. Me han traicionado. Y he pasado los últimos 9 años construyendo algo real. No me vas a quitar eso. Y desde luego que no vas a usar a esa niña como cebo. No estamos usando a nadie. Estamos protegiendo los intereses de Emilia. Entonces, ¿por qué se estremece cada vez que la tocas? La expresión de Víctor se endureció. Tenga cuidado al hacer acusaciones que no puede probar, señor Valdés. Eso es difamación. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Recuérdelo. Óscar se alejó, consciente de los ojos de Víctor clavados en su espalda. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Buen trabajo manteniendo la calma. El abogado de Víctor se me acercó para un acuerdo. Quieren $3,000,000 de pesos en efectivo más $80,000 pesos mensuales de manutención. No respondas. Déjalo sudar. Óscar sonrió sombríamente. Estaban mostrando sus cartas demasiado pronto. La gente desesperada comete errores. 3 días después, llegaron los resultados del ADN. Ricardo lo llamó personalmente. Óscar, ¿estás sentado? Solo dímelo. Es tuya. 99,9% de probabilidad. Emilia es tu hija. Óscar lo había sabido intelectualmente, pero escucharlo confirmado todavía se sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Tenía una hija de 9 años que nunca supo que existía. De acuerdo, dijo, finalmente. ¿Y ahora qué? Ahora solicitamos la custodia. Y Óscar, Marta encontró algo grande. ¿Puedes venir a mi oficina? 1 hora más tarde, Óscar estaba sentado en la sala de conferencias de Ricardo con Marta y Ricardo. Marta extendió documentos sobre la mesa como un croupier mostrando una escalera real. Víctor y Brenda han estado montando un esquema de fraude de seguros, comenzó Marta. Presentan reclamaciones falsas usando identidades robadas. Pequeñas cantidades, múltiples compañías, difícil de rastrear. Pero encontré un patrón. En los últimos 3 años, han obtenido probablemente $4,000,000 de pesos. Esa no es la mejor parte, añadió Ricardo. Marta también encontró evidencia de que Víctor ha estado manipulando expedientes médicos en la compañía de facturación donde trabaja Brenda, inflando procedimientos, facturando por servicios nunca prestados. Lo ha estado haciendo sistemáticamente. Tenemos suficiente para involucrar a la FGR, dijo Marta. El fraude de seguros a través de las fronteras estatales es federal. Pero aquí es donde se pone interesante para ti, Óscar. Si lo sincronizamos bien, podemos usar esto para sacar a Emilia de inmediato. ¿Cómo? Vamos primero a la policía y a la FGR, en silencio. Les damos todo. Querrán construir un caso, lo que lleva tiempo, pero podemos negociar. A cambio de nuestra cooperación y pruebas, aceleran los cargos. Una vez que Brenda y Víctor sean arrestados, tenemos motivos para la custodia de emergencia. Un niño no puede quedarse en un hogar donde ambos padres están en la cárcel esperando juicio. Óscar sintió una fría satisfacción instalarse en su pecho. Hacedlo. Óscar, tienes que entender, dijo Ricardo seriamente. Esto se va a poner feo. Brenda luchará. Su abogado argumentará que estás orquestando su arresto para robar a Emilia. Arrastrarán tu nombre por el fango. Que lo hagan. Tengo la verdad de mi lado. Óscar miró las pruebas extendidas sobre la mesa. Y tengo esto. Marta sonrió. Hay una cosa más. He estado documentando todo sobre la situación familiar de Emilia. Tenemos declaraciones de maestros, informes de consejeros, incluso algunas fotos de moratones que la maestra de Emilia anotó en su expediente.
Si Brenda y Víctor intentan usarla como un peón, le damos la vuelta al tablero. Demostramos que son padres no aptos y que tú eres la opción segura. ¿Cuánto tiempo? La FGR puede moverse en 2 semanas si presionamos. Mientras tanto, deberías intentar pasar tiempo con Emilia. Visitas supervisadas, debidamente documentadas. Construye esa relación. Muéstrale a los tribunales que te tomas en serio ser su padre. Óscar asintió lentamente. Un plan se estaba formando en su mente. No solo para ganar, sino para asegurarse de que Brenda y Víctor pagaran por todo lo que habían hecho, a Emilia, a él, y probablemente a docenas de otras víctimas a lo largo de los años. Organizadlo, dijo. Todo. Y Ricardo, quiero la custodia total. No parcial, no compartida, total. Eso va a ser una lucha. Entonces lucharemos. Ricardo y Marta intercambiaron una mirada. Luego Ricardo extendió su mano. De acuerdo, vamos a la guerra. Capítulo 4. Construyendo puentes y recopilando pruebas. La primera visita supervisada de Óscar con Emilia tuvo lugar en un centro del DIF, un espacio neutral y alegre diseñado para que los niños se sintieran a gusto. Una trabajadora social llamada Valeria Galindo observaba desde una distancia discreta mientras Óscar y Emilia se sentaban torpemente en una mesa de manualidades. Así que dijo Emilia, empujando papeles de colores. ¿Eres realmente mi papá? La prueba dice que sí. ¿Quieres serlo? Óscar dejó las tijeras que sostenía. Emilia, voy a ser sincero contigo. Toda esta situación es complicada y liosa. Tu mamá y yo no terminamos en buenos términos. Pero nada de eso es tu culpa. Tú no elegiste nada de esto. Eso no es una respuesta. Niña lista. Tienes razón. Aquí está la respuesta. Sí. Quiero ser tu papá. Quiero conocerte. Quiero ser parte de tu vida. Pero eso va a llevar tiempo. Y habrá algunas cosas difíciles con las que tendremos que lidiar primero. Emilia lo miró con esos ojos verde grisáceo. Sus ojos. Víctor dice, solo quieres quedar bien. Dice, la gente rica hace eso. Finge que le importan los niños para tener buena publicidad. ¿Tú qué crees? Se quedó en silencio un momento. Creo que Víctor es un mentiroso. Miente sobre todo. ¿Sobre qué miente? Emilia miró a la trabajadora social y luego bajó la voz. Le dice a mamá que está trabajando cuando en realidad está en el casino. Dice que pagan las facturas, pero recibimos avisos de desahucio. Dice que nos quiere, pero es malo cuando ella no está. Hizo una pausa. Me pegó una vez. Solo una vez. Se lo dije a mamá y tuvieron una gran pelea y él dijo que fue un accidente, que me caí. Mamá le creyó. Óscar sintió que sus manos se apretaban, pero las forzó a relajarse. ¿Se lo dijiste a alguien más? ¿A un maestro? ¿Al consejero escolar? Tenía miedo. Víctor dijo que si lo contaba, me llevarían y me pondrían en un hogar de acogida donde pasan cosas peores. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. ¿Es eso cierto? No, Emilia, así no funcionan las cosas. Óscar miró a la trabajadora social, que se había acercado, claramente habiendo oído al menos parte de la conversación. Si un niño no está seguro, lo ponen en un lugar seguro, con familiares si es posible. Y ahora tienes familia. Me tienes a mí. La señora Galindo se acercó. Emilia, cariño, lo que acabas de decirle a tu padre. Eso es muy importante. Necesito hacerte algunas preguntas sobre eso. ¿De acuerdo? No para meterte en problemas, sino para ayudarte a estar segura. Emilia asintió. Y durante los siguientes 20 minutos, la señora Galindo llevó a cabo una entrevista suave mientras Óscar se sentaba cerca, irradiando una rabia apenas contenida. Emilia describió un patrón creciente de abuso por parte de Víctor, principalmente verbal, ocasionalmente físico. Brenda estaba ausente, trabajando largas horas y bebiendo más. Emilia pasaba la mayoría de las tardes sola en su habitación o en el apartamento de un vecino. Cuando la sesión terminó, la señora Galindo llevó a Óscar a un lado.
Señor Valdés, voy a presentar un informe al DIF. Es obligatorio dado lo que Emilia ha revelado. Bien. Va a complicar su situación de custodia. Las investigaciones del DIF pueden llevar meses. No tengo meses. Esa niña vuelve a casa esta noche a la misma situación. Entiendo su frustración, pero hay un protocolo. ¿Y si le dijera que en 2 semanas tanto Brenda como Víctor van a ser arrestados por fraude federal? Los ojos de la señora Galindo se abrieron de par en par. ¿Disculpe? Mi abogado y mi investigadora privada han estado construyendo un caso. La FGR ya está involucrada. Cuando sean arrestados, Emilia necesitará un lugar de acogida inmediato. Quiero ser ese lugar. Eso es. Señor Valdés, no puedo discutir investigaciones activas ni hacer garantías. No pido garantías. Le pido que haga lo mejor para Emilia. Cuando llegue el momento, estaré preparado. Tendré un hogar seguro, recursos y soy su padre biológico. Solo recuerde eso. La señora Galindo lo estudió por un largo momento. Realmente se preocupa por ella. Es mi hija. Me perdí 9 años. No me voy a perder más. Durante la semana siguiente, Óscar dividió su tiempo entre el restaurante, las sesiones de planificación con Ricardo y Marta, y las visitas supervisadas con Emilia. En cada visita, la niña se abría un poco más. Era divertida, aguda y creativa. Le encantaba dibujar y tenía un talento sorprendente para ello. Estaba atrasada en la escuela porque Víctor y Brenda rara vez la ayudaban con los deberes, pero estaba ansiosa por aprender. Óscar se encontró enamorándose genuinamente de esta niña, su niña. La ira hacia Brenda por robarle estos años crecía con cada visita. Mientras tanto, la investigación de Marta había descubierto aún más. Víctor tenía una orden de arresto previa en otro estado por fraude de cheques. Brenda había usado múltiples alias a lo largo de los años. Habían dejado un rastro de víctimas, examigos que les habían prestado dinero y nunca se lo devolvieron, propietarios a los que habían estafado, pequeñas empresas a las que habían defraudado. Le hemos dado todo a la FGR, informó Ricardo durante una reunión en el restaurante de Óscar después del cierre. Están listos para actuar. 2 agentes más la policía local. Arrestarán a Brenda y Víctor simultáneamente, en su apartamento y en el lugar de trabajo de Brenda. ¿Cuándo?, preguntó Óscar. En 3 días. El viernes por la mañana. Emilia estará en la escuela. El DIF ha sido informado. La señora Galindo se aseguró de eso. Sacarán a Emilia de la escuela y la llevarán a un hogar de acogida temporal. A menos que sea aprobado para la custodia de emergencia, ¿verdad? Ya he presentado la petición. Tenemos la prueba de ADN, visitas documentadas que demuestran que estás comprometido y eres apropiado, el informe de la señora Galindo sobre el abuso en el hogar y testigos de carácter listos para testificar que eres estable y capaz. ¿Funcionará? La jueza Marian Howard lo está escuchando. Es conocida por priorizar la seguridad de los niños sobre el protocolo. Si presentamos un caso lo suficientemente sólido, podría conceder la custodia temporal de emergencia en espera de una audiencia completa. Marta intervino. Hay una cosa más que podríamos hacer para sellar esto. Óscar, necesitas preparar tu casa para una niña. La habitación de Emilia, material escolar, todo. Cuando el DIF haga su evaluación del hogar y lo harán, necesitan ver que no solo estás preparado, sino que ya la estás tratando como a tu hija. Óscar asintió. Ya había estado pensando en eso. Tengo una casa de 4 dormitorios. Uno es mi cuarto, otro es una oficina, otro es un trastero. Puedo convertir el trastero en la habitación de Emilia. Hazlo rápido. Hazlo especial. Demuestra que has estado prestando atención a lo que le gusta. Marta sacó su teléfono y le mostró fotos. Documenté su situación de vida actual como prueba. Su habitación es básicamente un colchón en el suelo y una cómoda rota. Tiene quizás 6 conjuntos de ropa, todos gastados o demasiado pequeños. No tiene juguetes excepto algunos materiales de arte de la tienda de $1. Dale la infancia que Brenda nunca le dio. Durante los 2 días siguientes, Óscar transformó su habitación de invitados. Pintó las paredes de un suave color púrpura,
el color favorito de Emilia. Compró una cama adecuada con un colchón cómodo, un escritorio para los deberes, estanterías. Llenó las estanterías de material de arte después de recordar cómo se le iluminaba la cara a Emilia al hablar de dibujar. Compró ropa de su talla, la colgó en el armario. Puso algunos pósters motivacionales genéricos, pensando que Emilia podría personalizar el espacio ella misma más tarde. Su hermano Luis vino a ayudar y se quedó en la puerta de la habitación terminada, negando con la cabeza. Hace 9 años, si alguien me hubiera dicho que estarías decorando el dormitorio de una niña. Lo sé. Realmente lo estás haciendo. Haciéndote cargo de una niña, yendo a la guerra con tu ex psicópata. Es mi hija, Luis. Lo sé. Y por si sirve de algo, creo que mamá habría estado orgullosa de ti. Siempre dijo que tenías un instinto protector. Oscar pensó en su madre, que murió sola en ese hospicio mientras Brenda vaciaba sus cuentas. Nunca llegaría a conocer a su nieta. Eso también era culpa de Brenda. Vamos, dijo Luis, pongamos algo de comida en tu cocina. Los niños comen diferente que los solteros. Vas a necesitar provisiones de verdad. Pasaron otra hora llenando la cocina de Oscar con comida apropiada para niños, cereales, ingredientes para sándwiches, fruta, aperitivos. Los propios hijos de Luis ya eran adolescentes, pero recordaba lo básico. ¿Qué vas a hacer con el restaurante?, preguntó Luis cuando terminaron. Ramón puede encargarse del día a día. Seguiré involucrado, pero me retiraré del trabajo de cocina. Emilia me necesita más que un servicio de almuerzo. Vas a ser un buen padre, Oscar. Voy a intentarlo. El jueves por la noche, Oscar no pudo dormir. Mañana, Brenda y Víctor serían arrestados. El mundo de Emilia explotaría, y Oscar se convertiría en su tutor inmediato o se vería obligado a verla entrar en el sistema de acogida mientras los tribunales avanzaban lentamente. Se quedó en la cama mirando al techo, preguntándose qué estaría haciendo Brenda en ese momento. ¿Tenía alguna idea de lo que se avecinaba? ¿Estaba planeando su próxima estafa? ¿Contando el dinero que había robado? ¿Durmiendo tranquilamente mientras Emilia yacía en un colchón en el suelo? La rabia que había estado controlando durante semanas amenazaba con abrumarlo. Pero no podía permitirse estar enojado. Necesitaba ser inteligente, tranquilo, estratégico. La ira era lo que metía a la gente en problemas. El cálculo frío era lo que ganaba las guerras. A las 6 de la mañana, sonó su teléfono. Ricardo, está sucediendo. La FGR acaba de llamar. Se mueven en 1 hora. La jueza Howard aceptó una audiencia de emergencia a las 10 de la mañana. Necesitamos estar en el juzgado con todo lo que tenemos. Allí estaré. Oscar. Buena suerte. Oscar se levantó, se duchó, se vistió con su mejor traje. Hizo café pero no pudo beberlo. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de expectación. Hoy, todo cambiaba. Capítulo 5. El arresto y la audiencia de emergencia. La FGR se movió con precisión. A las 7:15 de la mañana, 2 agentes y 3 oficiales de policía locales llegaron al apartamento de Brenda y Víctor. Otro equipo esperaba en la compañía de facturación médica donde trabajaba Brenda. Oscar no estaba allí para verlo. Ya estaba en el juzgado con Ricardo, pero Marta tenía contactos que le daban actualizaciones minuto a minuto. Víctor abrió la puerta en una camiseta manchada, con café en la mano. En el momento en que vio las insignias, intentó cerrar la puerta de golpe. El agente principal, el agente especial Javier Cervantes, la detuvo con su bota. Víctor Simpson está bajo arresto por fraude electrónico, fraude de seguros y robo de identidad. El agente Cervantes entró mientras los demás lo seguían. Brenda Kemp Simpson, usted también está bajo arresto por los mismos cargos. Brenda salió del dormitorio, todavía en bata. ¿Qué? No, hay algún error. Ningún error, señora. Tenemos pruebas de un esquema de fraude sistemático que abarca 3 años y varios estados. Tiene derecho a permanecer en silencio. Registraron el apartamento. Se incautaron ordenadores y documentos. Víctor intentó discutir, luego amenazar, luego suplicar. Brenda comenzó a llorar,
sollozos fuertes y dramáticos que no conmovieron en lo más mínimo al agente de rostro pétreo. ¿Dónde está Emilia?, preguntó el agente Cervantes. En la escuela. No pueden llevársela. No nos la llevamos. Pero alguien del DIF la recogerá, dado que ambos tutores van a ser arrestados. Tiene un padre, gritó Brenda de repente. Óscar Valdés. Es su padre biológico. Él tiene que llevársela. Víctor le lanzó una mirada venenosa. Cállate, Brenda. No, no voy a ir a la cárcel mientras Emilia va con extraños. Llama a Óscar. Fue una jugada desesperada, se dio cuenta Óscar cuando Marta se lo transmitió. Brenda esperaba usar a Emilia como moneda de cambio de alguna manera. O quizás genuinamente no quería que su hija fuera a un hogar de acogida. De cualquier manera, no importaba. Óscar ya estaba 3 pasos por delante. A las 10 de la mañana en punto, Óscar y Ricardo se presentaron ante la jueza Howard en el Tribunal de Familia. La audiencia de custodia de emergencia fue a puerta cerrada. Solo la jueza, los abogados y un representante del DIF. La jueza Howard era una mujer negra de unos 60 años con ojos agudos y un aire de autoridad sensata. Revisó los documentos que tenía ante ella con cuidadosa atención. Señor Valdés comenzó, este tribunal se encuentra en una posición inusual. La madre y el padrastro de la niña acaban de ser arrestados por cargos federales. La niña no tiene otra familia inmediata por parte de su madre. Usted ha presentado una prueba de ADN que demuestra la paternidad, visitas documentadas y un informe del DIF que indica negligencia en el hogar de la madre. Pide la custodia temporal de emergencia. Sí, señoría. Señora Galindo del DIF. ¿Cuál es su evaluación? Valeria Galindo se puso de pie. Señoría, he observado 4 visitas supervisadas entre el señor Valdés y Emilia. En cada visita, ha sido apropiado, atento y genuinamente comprometido. Emilia ha expresado sentirse segura con él. También he completado una evaluación del hogar de la residencia del señor Valdés. Está limpio, es seguro y ha preparado un dormitorio específicamente para Emilia. El señor Valdés tiene un empleo estable, no tiene antecedentes penales y referencias de su comunidad que hablan de su carácter. ¿Y la alternativa? Colocación en un hogar de acogida con extraños mientras este caso avanza en los tribunales, lo que podría llevar meses. La jueza Howard miró a Óscar. Señor Valdés, ¿entiende que esto es temporal? Todavía será necesario programar una audiencia de custodia completa. Sí, señoría. ¿Y está preparado para la realidad de la paternidad? Esta no es una niña de 9 años que conoce de toda la vida. Ha pasado por un trauma. Tiene una relación, por complicada que sea, con su madre. Entiendo, señoría. No estoy tratando de reemplazar a nadie ni de borrar el pasado de Emilia. Solo quiero darle un hogar estable y seguro. Y sí, estoy preparado. Me he estado preparando desde el momento en que supe que existía. La jueza Howard se quedó en silencio por un largo momento, estudiándolo. Luego asintió. Muy bien. Concedo la custodia temporal de emergencia a Óscar Valdés, en espera de una audiencia completa en 60 días. Señor Valdés, Emilia será entregada a usted hoy. El DIF realizará visitas domiciliarias regulares para garantizar su bienestar. Esto es probatorio, y si hay alguna preocupación, esta orden puede ser revocada de inmediato. ¿Entiende? Sí, señoría. Gracias. No me dé las gracias todavía. La paternidad es más difícil que cualquier restaurante que haya dirigido. Pueden retirarse. Fuera de la sala, Ricardo le dio una palmada en el hombro a Óscar. Felicidades. Eres oficialmente papá. Ahora tengo que decírselo a Emilia. Está en la oficina del DIF con la señora Galindo. La sacaron de la escuela después de los arrestos. Probablemente esté muerta de miedo. El estómago de Óscar se revolvió. Vamos. La oficina del DIF era un deprimente edificio beige con alfombras gastadas y luces fluorescentes. La señora Galindo los recibió en el vestíbulo y los llevó a una sala familiar donde Emilia estaba sentada en un sofá, agarrando un animal de peluche que Óscar nunca había visto antes. Tenía los ojos rojos de llorar.
Emilia, dijo la señora Galindo suavemente. ¿Recuerdas a tu papá? ¿A Óscar? Emilia asintió, mirando entre ellos con confusión y miedo. ¿Dónde está mi mamá? Óscar se sentó, manteniendo cierta distancia para no agobiarla. Emilia, tu mamá y Víctor fueron arrestados esta mañana. Hicieron algunas cosas malas. Cosas con dinero y fraude de seguros. Están en la cárcel ahora mismo. El rostro de Emilia se descompuso. A pesar de todo el abandono, el miedo, el abuso de Víctor, Brenda seguía siendo su madre. La única madre que había conocido. Está bien estar molesta, continuó Óscar. Es mucho para procesar. Pero Emilia, no vas a ir a un hogar de acogida. La jueza dijo que puedes quedarte conmigo, en tu nueva habitación, en mi casa, si quieres. ¿Tengo que hacerlo? No. Si realmente no quieres, podemos buscar otra cosa, pero me gustaría mucho que te quedaras conmigo. Sé que todavía soy básicamente un extraño, pero te prometo que te mantendré a salvo. Cuidaré de ti y resolveremos todo lo demás juntos. Emilia se quedó en silencio por un largo momento. Luego, ¿puedo traer mis materiales de arte? Óscar sintió una oleada de alivio. Sí, por supuesto. Y te he comprado un montón de cosas nuevas también. Vale. Se secó los ojos. Vale, me quedaré contigo. La señora Galindo sonrió. Te ayudaré a recoger tus cosas del apartamento de tu mamá. Señor Valdés, ¿por qué no lleva a Emilia a almorzar? Dale algo de tiempo para procesar antes de ir a su casa. Buena idea. ¿Emilia? ¿Tienes hambre? Ella asintió. Terminaron en una cafetería. Terreno neutral, público, no amenazante. Emilia pidió tortitas y las revolvió en su plato, comiendo solo unos pocos bocados. ¿Estás enfadada con mi mamá?, preguntó de repente. Óscar consideró su respuesta cuidadosamente. Estoy enojado por algunas cosas que hizo. Sí. Pero Emilia, pase lo que pase entre tu mamá y yo, no es tu culpa y no es tu responsabilidad. Tu trabajo es simplemente ser una niña. Víctor siempre decía que yo era demasiado cara, que costaba mucho dinero. Óscar sintió que se le tensaba la mandíbula. No eres cara. Eres invaluable, y cualquiera que te haya hecho sentir como una carga se equivoca. Emilia lo miró con esos ojos verde grisáceo. ¿De verdad tienes una habitación para mí? De verdad. Con paredes moradas y todo. Una pequeña sonrisa. El morado es mi favorito. Lo sé. Después del almuerzo, recogieron las pertenencias de Emilia del apartamento, una tarea deprimente que llevó menos de 20 minutos porque tenía muy poco. Luego Óscar la llevó a su casa en uno de los mejores barrios de la ciudad. Emilia estuvo callada mientras entraban en el camino de entrada. La casa de Óscar era una modesta pero bien mantenida casa de estilo artesano con un pequeño jardín. No ostentosa, pero cómoda, segura. ¿Esto es tuyo?, preguntó Emilia. Sí. Vamos. Te enseñaré el lugar. Le dio un recorrido, sala de estar, cocina, su oficina. Dejó su habitación para el final. Abrió la puerta. Emilia jadeó. ¿Esto es para mí? Todo tuyo. Puedes cambiar lo que quieras. Los colores de la pintura, los postes, lo que sea. Hazlo tu espacio. Emilia entró lentamente, pasando las manos por el escritorio, las estanterías, el suave edredón morado de la cama. Abrió el armario y vio la ropa, luego los materiales de arte en las estanterías. Esto es. Se volvió hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto es lo más bonito que nadie ha hecho por mí. Óscar se arrodilló a su nivel. Emilia, esto es solo el principio. Sé que los últimos días han sido aterradores y confusos. Sé que probablemente aún no confías plenamente en mí, y está bien. Pero te prometo que voy a ser el papá que te mereces. ¿Trato? Emilia asintió y de repente le echó los brazos al cuello. Óscar la abrazó, a esta pequeña persona que era su hija, y sintió que algo cambiaba en su pecho, un propósito que nunca supo que le faltaba. Trato, susurró Emilia. Capítulo 6. Reparación y revelación.
La primera semana de Emilia viviendo con Oscar fue de ajuste. Estaba callada, casi inquietantemente, condicionada a hacerse pequeña y pasar desapercibida. Limpiaba obsesivamente después de sí misma, se disculpaba constantemente y parecía sorprendida cada vez que Oscar le ofrecía comida sin que ella tuviera que pedirla. Emilia dijo a Oscar la tercera noche después de que ella se disculpara por cuarta vez por dejar un vaso en una mesa de café: no tienes que disculparte por existir en tu propia casa. Está bien hacer desórdenes normales de niños. Está bien pedir cosas. Está bien simplemente ser. Víctor se enfadaba cuando dejaba cosas por ahí. Bueno, Víctor no está aquí, y yo no soy Víctor. Tenemos algunas reglas: limpiar después de las comidas. Hacer los deberes. Ser respetuosa. Pero se te permite vivir aquí. ¿De acuerdo? Esta es tu casa ahora. Llevó tiempo, pero gradualmente Emilia comenzó a relajarse. Empezó a dejar sus dibujos por ahí. Venía a hacerle preguntas a Oscar mientras él cocinaba la cena. Se reía de sus chistes malos. Estaba empezando a ser una niña. Mientras tanto, la maquinaria legal seguía su curso. La audiencia de fianza de Brenda y Víctor fue un desastre para ellos. Las pruebas eran abrumadoras y el juez denegó la fianza dado su historial de fugas. Permanecerían en custodia federal en espera de juicio. El defensor público de Brenda se puso en contacto, solicitando una reunión entre Brenda y Emilia. Oscar, aconsejado por Ricardo, se negó. Mi cliente tiene derecho a ver a su hija, argumentó el defensor público. Su cliente se enfrenta a cargos federales de fraude y tiene un historial documentado de negligencia y manipulación emocional, replicó Ricardo. El señor Valdés no tiene ninguna obligación de facilitar las visitas, especialmente dado que Emilia ha expresado miedo de ver a su madre en este momento. Era cierto. Cuando Oscar le había preguntado gentilmente a Emilia si quería visitar a Brenda en la cárcel, la niña se había puesto pálida y había negado violentamente con la cabeza. Pero Oscar sabía que esto era temporal. Eventualmente, habría una audiencia de custodia completa. Brenda lucharía. Se presentaría como la víctima, y a Oscar como el ex vengativo que había orquestado su arresto para robarle a su hija. Necesitamos más, dijo Oscar a Ricardo y Marta durante una reunión en el restaurante. Emilia estaba en la escuela bajo la tutela temporal de Luis por si surgía algo. Necesitamos probar más allá de toda duda que Emilia está mejor conmigo. Tenemos los cargos de fraude, señaló Ricardo. Tenemos los informes del DIF. Tenemos a Emilia prosperando bajo tu cuidado. Sus maestros ya han notado mejoras. No es suficiente. Oscar se inclinó hacia adelante. Necesitamos mostrar el patrón. Brenda ha hecho esto antes. Ha destruido gente. Ha usado gente. Necesitamos a sus otras víctimas. Marta asintió lentamente. Podría localizarlas. Sus exmaridos, la gente a la que estafó. Hacer que testifiquen sobre su carácter. Y Víctor, continuó Oscar. Necesitamos probar que no es solo un estafador, sino que es peligroso. El abuso que sufrió Emilia. Hacerlo innegable. Eso es arriesgado, advirtió Ricardo. Estás hablando de hacer que Emilia testifique, quizás de que sea examinada por psicólogos. Entonces lo haremos con cuidado. Pero Ricardo, no voy a arriesgarme. Si un juez decide que Emilia debe volver con Brenda después de que cumpla su condena o que deben tener la custodia compartida. Oscar negó con la cabeza. Eso no va a pasar. Quiero la custodia total permanentemente. Quiero que se le retiren los derechos parentales a Brenda si es posible. Ese es un listón muy alto. Los tribunales son reacios a terminar los derechos parentales. Entonces haremos que sea imposible para ellos negarse. Marta sacó su portátil. Vale, déjame mostrarte lo que he encontrado hasta ahora. Había sido minuciosa. Fotos de los arrestos previos de Víctor. Testimonio de una exnovia que afirmaba violencia doméstica. Registros que mostraban que Brenda había abandonado a Emilia con vecinos durante días mientras se iba de viaje con Víctor. Expedientes médicos que mostraban que Emilia había estado en la sala de emergencias 2 veces, una por una caída por las escaleras, otra por quemarse accidentalmente la mano en una estufa.
Las notas del médico mostraban escepticismo sobre ambas explicaciones. Jesús, murmuró Oscar. ¿Cómo no se dio cuenta el DIP de esto? Lo hicieron, más o menos. Hay una investigación cerrada de hace 18 meses. Alguien informó de sus preocupaciones. El DIF entrevistó a la familia. Brenda y Víctor se hicieron pasar por los padres perfectos. Caso cerrado. Pasa todo el tiempo. Oscar miró las pruebas extendidas ante él. Un historial documentado de abuso, negligencia y fraude. Esto era más que suficiente para ganar la custodia. Pero él quería más que eso. Quería justicia. ¿Y sus víctimas? La gente a la que estafaron. Marta pasó a otro archivo. He identificado a 12 personas definitivamente estafadas por Víctor y Brenda. Compañías de seguros, individuos, pequeñas empresas. Los daños totales probablemente superan los 10 millones de pesos. La mayoría no presentó cargos porque las cantidades individuales eran lo suficientemente pequeñas como para que no valiera la pena perseguirlo. ¿Y si los juntamos? ¿Una demanda colectiva o algo así? Ricardo negó con la cabeza. Es otro tipo de ley. Pero Oscar, ¿por qué? Los cargos federales son sólidos. Van a ir a la cárcel. Porque quiero que queden sepultados. La voz de Oscar era fría. Quiero que lo pierdan todo. Su libertad, su dinero, su credibilidad. Quiero que, cuando llegue la audiencia de custodia, no haya ni la más mínima duda. Quiero que el juez mire a Brenda y vea a una criminal que puso en peligro a su hija por dinero. ¿Quieres venganza?, dijo Marta en voz baja. Quiero justicia. Hay una diferencia. Ricardo lo estudió. Oscar, te conozco desde hace 15 años. Eres una de las personas más sensatas que conozco. Pero esto. Te estás acercando a un límite. ¿Si lo cruzo? No voy a hacer nada ilegal. No voy a hacerle daño a nadie. Voy a usar el sistema legal exactamente como está diseñado para ser usado, para proteger a los niños y castigar a los criminales. Oscar miró a Ricardo a los ojos. Me robaron 9 años de la vida de mi hija. La usaron como cebo en una estafa. La descuidaron y abusaron de ella. ¿Y quieres que simplemente deje que el proceso normal siga su curso? No. Quiero asegurarme de que nunca más tengan la oportunidad de hacerle daño a nadie. Marta cerró su portátil. Contactaré a las víctimas. Veré si alguna está dispuesta a testificar en la audiencia de custodia sobre el carácter de Brenda y Víctor. Pintará un cuadro completo. Bien. ¿Qué más? Tengo un contacto en la oficina del fiscal del distrito. Me debe un favor. ¿Puedo asegurarme de que el fiscal del caso de fraude esté al tanto de la situación de la custodia y programe el juicio en consecuencia? Si Brenda y Víctor son condenados antes de la audiencia de custodia, refuerza aún más tu caso. Hazlo. Durante las siguientes 3 semanas, las piezas encajaron. Marta localizó a 7 de las víctimas de Brenda y Víctor que estaban dispuestas a testificar. 3 de ellas eran figuras genuinamente simpáticas, un anciano al que le habían estafado los ahorros de su vida, una madre soltera que había perdido el dinero que había ahorrado para la educación de su hijo, un pequeño empresario que casi se arruina por su fraude. Ricardo los preparó para el testimonio, no sobre el fraude, ese era un caso penal aparte, sino sobre el carácter de Brenda, su naturaleza manipuladora, su completa falta de remordimiento. Mientras tanto, Emilia seguía prosperando. Hizo amigos en su nueva escuela. Sus notas mejoraron. Empezó a ver a una terapeuta, la doctora Cristina Solís, especializada en trauma infantil. Los informes de la doctora Solís mostraban que Emilia era resiliente, pero tenía signos definidos de abuso y negligencia pasados. También señaló que Emilia se había vinculado rápidamente con Oscar y mostraba todos los signos de sentirse segura y protegida bajo su cuidado. A veces pregunta por su madre, le dijo Oscar a la doctora Solís durante una de sus consultas para padres. Nunca por Víctor, pero sí por Brenda. Eso es normal. A pesar de todo, Brenda fue su principal figura de apego durante 9 años. Los sentimientos de Emilia sobre su madre son complicados: amor, ira, miedo, lealtad. Llevará tiempo superarlo. ¿Querrá verla eventually?
Posiblemente. Quizás no. Emilia necesita procesarlo a su propio ritmo. Lo importante es que no lo fuerces en ninguna dirección y que no hables mal de su madre, sin importar lo que Brenda te haya hecho. Era un consejo difícil de seguir. Cada vez que Oscar miraba a Emilia, pensaba en los 9 años que había perdido, las mentiras que Brenda había contado, la infancia que le habían robado a Emilia. Pero se mordía la lengua y se concentraba en el presente. La audiencia de custodia se programó para 8 semanas después de la colocación de emergencia. El juicio penal de Brenda y Víctor se fijó para 3 semanas antes de eso. Un calendario ajustado, pero el contacto de Marta en la fiscalía lo había agilizado. Van a declararse culpables, predijo Ricardo. Las pruebas son abrumadoras. Sus abogados les aconsejarán que acepten un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? En el mejor de los casos para ellos, de 3 a 5 años para cada uno, probablemente. El fraude electrónico y el fraude de seguros conllevan penas graves. Oscar hizo los cálculos. De 3 a 5 años. Emilia tendría 12 o 13 años cuando Brenda saliera. Edad suficiente para decidir por sí misma si quería una relación con su madre. Pero para entonces, Oscar habría establecido la custodia legal. Brenda sería una delincuente sin recursos, sin hogar, sin perspectivas de trabajo. No podría luchar contra él. Era perfecto. No, pensó Oscar. Perfecto sería si Brenda nunca hubiera hecho esto. Perfecto sería haber conocido a Emilia desde su nacimiento. Perfecto sería criarla con alguien a quien amara, no librar batallas en los tribunales. Pero esta era la realidad que tenía, y la iba a ganar. 2 días antes del juicio penal, Ricardo llamó con noticias. Aceptan el acuerdo de culpabilidad. Brenda, 4 años. Víctor, 6, porque tiene antecedentes. Serán sentenciados la próxima semana. En la audiencia de custodia, ahora tenemos la ventaja. Presentaré el acuerdo de culpabilidad como prueba. Brenda se declaró culpable de fraude grave. Víctor se declaró culpable de múltiples cargos. El juez verá a criminales convictos frente a un padre estable y amoroso. ¿Cuál va a ser su estrategia? Su abogado argumentará que cometió errores pero que ama a Emilia, que está dispuesta a hacer rehabilitación, tomar clases de paternidad, lo que sea necesario. Llorará, se disculpará, prometerá ser mejor. Y nosotros contraatacaremos con todo, las víctimas, los expedientes médicos, el testimonio de la doctora Solís sobre el trauma de Emilia, los informes del DIF. Demostraremos que el amor de Brenda, si es que existe, no fue suficiente para evitar que descuidara y pusiera en peligro a Emilia. Demostraremos que eligió el fraude y a Víctor por encima de la seguridad de su hija repetidamente. ¿Será suficiente para terminar sus derechos? Ricardo dudó. Quizás. Los jueces son reacios, como dije. Pero Oscar, incluso si Brenda conserva algunos derechos perentes legales, estará en prisión durante 4 años. Tendrás la custodia física exclusiva. Y para cuando salga, Emilia será lo suficientemente mayor como para que su preferencia tenga un peso masivo en cualquier decisión de custodia. Quiero que se terminen esos derechos, Ricardo. Completamente. Emilia merece crecer sin eso pendiente sobre su cabeza. Entonces presionaremos por ello, pero necesitas prepararte para la posibilidad de que no lo consigamos. Oscar asintió. Lo aceptaría si tuviera que hacerlo, pero iba a luchar por una victoria completa. La noche antes de la audiencia de custodia, Oscar le preparó a Emilia su cena favorita, espaguetis a la carbonara, que aprendió a hacer correctamente después de que ella mencionara que le gustaba la pasta. Comieron juntos en la mesa de la cocina, y Emilia charló sobre su día en la escuela, la próxima fiesta de cumpleaños de una amiga, un dibujo en el que estaba trabajando. Parecía feliz, normal, como una niña cualquiera. Después de cenar, mientras Emilia hacía sus deberes en la mesa de la cocina y Oscar limpiaba, ella preguntó, ¿el juez va a hacer que vuelva con mamá? Oscar se secó las manos y se sentó a su lado. Emilia, voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que eso no suceda. Pero necesito que sepas algo. Sea lo que sea que el juez decida mañana, no me voy a rendir. Eres mi hija y voy a luchar por ti pase lo que pase. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se quedó en silencio un momento.
No quiero volver. ¿Eso es malo? Es mi mamá, y siento que debería querer, pero... No es malo. Tienes derecho a sentir lo que sientes. Me gusta vivir aquí. ¿Me gustas tú? Oscar sintió un nudo en la garganta. Tú también me gustas, pequeña. ¿Mucho? Emilia volvió a sus deberes y Oscar regresó a los platos, pensando en el día siguiente. En Brenda sentada al otro lado de la sala del tribunal, probablemente haciéndose la víctima. En Víctor con su mono naranja, quizás mirando a Oscar con odio. Que lo odiaran. Él había ganado. Tenía a Emilia. Tenía la verdad de su lado. Y tenía un plan que había funcionado a la perfección. Mañana, lo terminaría. Capítulo 7. La batalla por la custodia. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Oscar esperaba, menos dramática de lo que la televisión le había hecho creer. La jueza Marian Howard presidía de nuevo, con una expresión ilegible mientras revisaba los expedientes que tenía delante. Brenda estaba sentada en la mesa de los acusados con su abogado, Pedro Lomelí. Se había arreglado para la audiencia, el pelo teñido de nuevo a un castaño más natural, maquillaje mínimo, un vestido modesto que gritaba madre reformada. Oscar observó la actuación con un frío desapego. Víctor no estaba presente, ya había sido trasladado a una prisión federal después de su sentencia. La audiencia comenzó con Ricardo presentando el caso de Oscar. Expuso metódicamente la cronología, el abandono de Brenda hace 9 años, su ocultación de la existencia de Emilia, el reciente esquema de fraude, los arrestos, el establecimiento de un hogar estable por parte de Oscar. Señoría, al señor Valdés se le negó el conocimiento de su hija durante 9 años debido a las acciones deliberadas de la señora Simpson. Ha demostrado ser un padre capaz y cariñoso en el breve tiempo que ha tenido con Emilia. Mientras tanto, la señora Simpson se ha declarado culpable de cargos federales de fraude y cumplirá una condena de 4 años de prisión. La elección ante este tribunal debería ser clara. Pedro Lomelí se levantó para la respuesta de Brenda. Señoría, mi cliente reconoce sus errores. Ha asumido la responsabilidad al declararse culpable, pero sigue siendo la madre de Emilia. Crió a esa niña desde su nacimiento, la proveyó como mejor pudo y la ama profundamente. Terminar permanentemente su relación sería cruel para ambas. La señora Simpson está dispuesta a completar cualquier programa, cualquier rehabilitación que el tribunal considere necesaria. Solicita que se mantengan los derechos parentales para que, cuando cumpla su condena, pueda trabajar para reconstruir su relación con Emilia. La jueza Howard miró a Brenda. Señora Simpson, usted ocultó la existencia de su hija a su padre durante casi una década. ¿Por qué? Brenda se secó los ojos con un pañuelo. Tenía miedo, señoría. Oscar y yo tuvimos una mala ruptura. Descubrí que estaba embarazada después de que él se fuera. Yo no me fui, interrumpió Oscar. Tú me entregaste los papeles del divorcio. Señor Valdés, tendrá su turno para hablar, dijo la jueza Howard con firmeza. Continúe, señora Simpson. Pensé que no querría al bebé. Pensé que sería más fácil criarla sola que lidiar con una batalla por la custodia. Ahora sé que fue un error. Debería habérselo dicho, pero hice lo mejor que pude. Su mejor incluyó usar a su hija como cebo en un esquema de fraude dirigido a su padre, dijo Ricardo fríamente. Pedro Lomelí objetó. Eso es una tergiversación. ¿Lo es? Ricardo abrió una carpeta. Señoría, tengo mensajes de texto entre la señora Simpson y el señor Víctor Simpson discutiendo su plan. ¿Puedo acercarme? La jueza Howard asintió. Ricardo entregó copias a la jueza y al abogado contrario. Oscar ya los había visto. Marta los había recuperado de los teléfonos incautados. Eran condenatorios. Los textos mostraban a Brenda y Víctor discutiendo cómo manejar a Oscar, cuánto dinero pedir, cómo usar la desesperación de Emilia por conocer a su padre como palanca. Un texto de Víctor decía, una vez que vea que la niña es realmente suya, pagará cualquier cosa para parecer el bueno. Dinero fácil. El rostro de Brenda palideció mientras la jueza Howard leía. Señoría, yo estaba en una relación abusiva con Víctor, dijo Brenda rápidamente. Él me manipulaba. Lo controlaba todo. No quería involucrar a Emilia,
Pero él insistió. Usted envió estos mensajes, señora Simpson, usando su teléfono, hablando de su hija como dinero fácil. La voz de la jueza Howard era fría. Continúe, señor Aro. Ricardo llamó a los testigos. Primero, Valeria Galindo del DIF, quien testificó sobre las condiciones en el hogar de Brenda, el abuso revelado por Emilia y su positiva adaptación al cuidado de Oscar. Luego vinieron las víctimas, el anciano, Alberto Tellez, que había perdido los ahorros de su jubilación en una de las estafas de Víctor y Brenda, la madre soltera, Laura, que describió cómo Brenda se había hecho amiga de ella específicamente para obtener acceso a su información personal para el robo de identidad. Parecía tan agradable, testificó Laura, secándose las lágrimas. Me invitó a tomar un café, me preguntó por mis hijos. Pensé que éramos amigas. Luego descubrí que había usado mi información para presentar reclamaciones de seguro falsas. Destruyó mi crédito. Casi pierdo mi casa. Pedro Lomelí intentó argumentar que estos testimonios eran perjudiciales, irrelevantes para el asunto de la custodia. La jueza Howard lo desestimó. El carácter es absolutamente relevante al determinar la custodia, abogado. Escucharé estos testimonios. La doctora Cristina Solís, la terapeuta de Emilia, testificó a continuación. Describió los síntomas de trauma de Emilia: pesadillas, ansiedad, miedo al abandono y el progreso que había hecho en solo semanas bajo el cuidado de Oscar. Emilia ha estado viviendo claramente en un estado de estrés crónico, explicó la doctora Solís. Muestra una hipervigilancia típica de los niños en hogares inestables o abusivos. Desde su colocación con el señor Valdés, estos síntomas han comenzado a disminuir. Está formando un apego saludable, mostrando una confianza apropiada y comenzando a procesar su trauma en un entorno seguro. ¿Y si volviera al cuidado de su madre?, preguntó la jueza Howard. Regresión inmediata, posiblemente peor. Emilia ha expresado miedo de ver a su madre y un terror absoluto de ver a Víctor Simpson. Forzar el contacto sería retraumatizante. Finalmente, Ricardo llamó a Oscar. Oscar subió al estrado y respondió preguntas sobre la rutina diaria de Emilia, su escolarización, su estado emocional. Describió su creciente relación con genuina calidez. ¿Ama a su hija, señor Valdés?, preguntó Ricardo. Sí, completamente. ¿Qué quiere para su futuro? Estabilidad, seguridad, una infancia en la que no tenga que preocuparse por los problemas de los adultos, una oportunidad de ser simplemente una niña. Pedro Lomelí lo contrainterrogó. Señor Valdés, ¿no es cierto que usted orquestó el arresto de la señora Simpson para obtener la custodia de Emilia? No. Informé de pruebas de delitos federales a la FGR. Ellos investigaron y encontraron pruebas suficientes para procesar. No orquesté nada. Solo dije la verdad. ¿Y espera que creamos que hizo esto por deber cívico, no por venganza? Lo hice para proteger a Emilia y para asegurarme de que Brenda y Víctor no pudieran hacerle daño a nadie más. Usted es bastante rico, ¿no es así, señor Valdés? Su restaurante tiene mucho éxito. Me va bien, sí. Debe ser agradable tener los recursos para contratar abogados caros, investigadores privados, para librar batallas que la gente común no podría permitirse. Oscar se inclinó hacia adelante. ¿Sabe lo que fue caro, abogado? Reconstruir mi vida después de que Brenda vaciara nuestras cuentas y desapareciera. Empezar de cero. Eso fue caro. Pero lo hice. Y ahora estoy usando esos recursos para proteger a mi hija. Si eso le molesta, realmente no me importa. Pedro Lomelí no tuvo respuesta para eso. Finalmente, la jueza Howard pidió un receso. Necesito revisar todas las pruebas y testimonios. Nos reuniremos en 1 hora para mi decisión. Oscar, Ricardo y Marta esperaron en una sala de conferencias. Oscar no podía quedarse quieto, paseando mientras Ricardo tomaba notas y Marta revisaba su teléfono. Creo que lo tenemos, dijo Ricardo. Su abogado no pudo contrarrestar ninguna de nuestras pruebas. Los textos fueron el clavo en el ataúd, añadió Marta, demostrando que fue una estafa planeada, no solo Brenda tomando malas decisiones. Oscar asintió, pero no pudo quitarse los nervios. Había mucho en juego. 1 hora después, se reunieron de nuevo. La jueza Howard parecía cansada pero resuelta.
He revisado todas las pruebas y testimonios, comenzó. Este es un caso difícil, pero en última instancia mi decisión debe priorizar el bienestar del niño por encima de todo. Oscar contuvo la respiración. Señora Simpson, sus acciones durante la última década demuestran un patrón de manipulación, fraude y mal juicio. Ocultó la existencia de Emilia a su padre, la crió en circunstancias inestables, la expuso a un padrastro abusivo y finalmente intentó usarla como palanca en un esquema financiero. Su declaración de culpabilidad a cargos de fraude grave confirma que priorizó la actividad ilegal sobre el bienestar de su hija. Brenda lloraba ahora, pero la jueza Howard continuó impasible. El señor Valdés, en contraste, ha demostrado ser un padre responsable, estable y cariñoso a pesar de haber tenido solo semanas para adaptarse a la paternidad. Emilia ha prosperado bajo su cuidado. La evidencia es clara. La jueza Howard miró directamente a Brenda. Le retiro sus derechos parentales, señora Simpson. El señor Valdés tendrá la custodia legal completa de Emilia. No tendrá derechos de visita, ni autoridad para tomar decisiones, ni ningún derecho legal sobre la niña. Esta terminación es permanente. Brenda soltó un lamento. No, no puede. Es mi hija. Era su hija, señora Simpson. Pero usted renunció a eso con sus acciones. Quizás cuando sea liberada de prisión, Emilia elija tener una relación con usted. Pero esa será su elección, no su derecho. La jueza Howard golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Ricardo agarró el hombro de Oscar. ¿Lo hiciste? Custodia completa. Victoria total. Oscar se sintió mareado de alivio y triunfo. Había ganado. No solo ganado, había logrado una victoria total. Brenda ya no tenía ningún derecho legal sobre Emilia. Era su hija, total y completamente. Al salir de la sala, se llevaban a Brenda, todavía sollozando. Miró a Oscar con puro odio. Nunca te perdonaré por esto, escupió. ¿Nunca? Oscar se detuvo y la miró a los ojos. No necesito tu perdón, Brenda. Necesito que mi hija esté a salvo. Y ahora lo está. Se alejó sin mirar atrás. Capítulo 8. Las consecuencias y nuevas amenazas. Oscar recogió a Emilia de la escuela él mismo esa tarde. Había estado con Luis durante la audiencia, no queriendo que estuviera en la sala para el difícil testimonio. ¿Cómo fue?, preguntó Emilia nerviosamente mientras subía a su coche. Tengo la custodia completa. Permanente. ¿Te quedas conmigo? El rostro de Emilia se iluminó con una enorme sonrisa. ¿De verdad? ¿Para siempre? Para siempre. Le echó los brazos al cuello y Oscar la abrazó, abrumado por la emoción. Esta era su hija. Suya. Esa noche, celebraron con helado y una película. Emilia se durmió a la mitad, acurrucada junto a Oscar en el sofá. Él la miró dormir en paz y sintió una feroz protección que nunca antes había experimentado. Pero la paz duró poco. 3 días después, Oscar recibió una visita en su restaurante. 2 hombres de traje. Definitivamente algún tipo de fuerza del orden. Mostraron insignias. Policía Estatal. División de Delitos de Cuello Blanco. Señor Valdés. Soy el detective Javier Cervantes. Este es el detective Ramón Garza. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre Víctor Simpson. Oscar sintió una punzada de inquietud pero mantuvo su rostro neutral. Ya he dado declaraciones a la FGR sobre sus actividades de fraude. Esto no es sobre el fraude. Es sobre su muerte. Oscar se quedó muy quieto. ¿Su muerte? Víctor Simpson fue encontrado muerto en su celda esta mañana. Aparentemente un suicidio, pero hay algunas irregularidades que estamos investigando. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. El detective Cervantes sacó una libreta. El señor Simpson llevaba un diario. En su última entrada, afirmó que usted lo había amenazado. Dijo que tenía conexiones que podían alcanzarlo en cualquier lugar. ¿Amenazó alguna vez al señor Simpson, señor Valdés? Absolutamente no. No tuve contacto con Víctor después de los arrestos, excepto verlo durante los procedimientos legales.
¿Puede justificar su paradero anoche entre las 8 de la tarde y la medianoche? Los instintos de abogado de Oscar se activaron. No voy a responder más preguntas sin la presencia de mi abogado. ¿Se me acusa de algo? Solo estamos siendo exhaustivos, señor. La muerte de Víctor Simpson ocurrió mientras estaba en custodia protectora después de afirmar que temía por su vida. Necesitamos eliminar todas las posibilidades. Entonces elimínenme a través de una investigación real, no de expediciones de pesca. No tuve nada que ver con la muerte de Víctor. Ahora, si me disculpan, tengo un negocio que dirigir y una hija que recoger de la escuela. Los detectives se fueron, pero la mente de Oscar estaba acelerada. Víctor estaba muerto. ¿Suicidió? ¿Posible? Se enfrentaba a 6 años de prisión. Deudas masivas, ruina completa. Pero el momento era sospechoso. Justo después de perder la batalla por la custodia. Llamó a Ricardo de inmediato. ¿Que ellos qué? Ricardo sonó alarmado. Oscar, no hables con ellos de nuevo sin mí. Y necesitas pensar seriamente. ¿Hiciste algo que pudiera interpretarse como una amenaza? No, fui cuidadoso. Todo lo que hice fue legal. Oscar hizo una pausa. Pero Ricardo, contraté a Marta para que investigara a Víctor a fondo. ¿Y si encontró algo que yo no sé? ¿Y si alguien más tenía motivos para querer a Víctor muerto? Llamaré a Marta. Mientras tanto, quédate quieto. No entres en pánico. Víctor era un criminal de carrera con deudas de juego y enemigos. Su muerte probablemente no tiene nada que ver contigo. Pero 3 días después, Oscar recibió una carta. Sin remitente, con matasellos del sistema penitenciario estatal. Era de Brenda. Oscar, sé que mataste a Víctor o lo mandaste matar. Probablemente eres lo suficientemente listo como para que nunca lo prueben, pero sé que querías asegurarte de que no me quedara nada. Que estuviera completamente sola aquí dentro. Bueno, felicidades. Ganaste. Pero deberías saber algo. Víctor guardaba copias de seguridad. Pruebas sobre tu restaurante, tus finanzas, cosas que no querrías que se hicieran públicas. Me habló de ellas antes de morir. Por si le pasaba algo. Ahora tengo acceso a esos archivos. Así que, este es el trato. Vas a crear un fondo fiduciario para mí para cuando salga. $4,000,000 de pesos. A cambio, esos archivos desaparecen. Si no lo haces, lo publicaré todo a la prensa, al SAT, a quien sea que te cause más dolor. Me quitaste a mi hija. No creas que no te quitaré todo lo demás también. Brenda. Oscar leyó la carta 3 veces, sintiendo una rabia fría crecer. Brenda intentaba chantajearlo desde la prisión, y peor aún, insinuaba que él había mandado matar a Víctor. Convocó una reunión de emergencia con Ricardo y Marta. Esto es una gilipollez, dijo Marta inmediatamente después de leer la carta. Investigué tu restaurante como parte de la comprobación de antecedentes. Tus finanzas están limpias. No hay nada que encontrar. Entonces, ¿por qué está tan segura?, exigió Oscar. Porque está desesperada y se agarra a un clavo ardiendo, dijo Ricardo. Oscar, esto es extorsión. Podemos presentar cargos contra ella. No, pensó Oscar rápidamente. Si la acusamos, se hace público. Las acusaciones sobre la muerte de Víctor, el intento de chantaje, todo. Incluso si soy completamente inocente, la publicidad podría dañar el restaurante y, peor aún, podría dañar a Emilia. Los niños en la escuela, los padres hablando. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero verle el farol. Si Víctor tuviera algo sobre mí, que no lo tenía, habría salido durante la investigación de la FGR. Incautaron todos sus ordenadores y archivos. Brenda está mintiendo. Probablemente coincidió Marta. Pero Oscar. Sobre la muerte de Víctor. No tuve nada que ver. Lo sé. Pero necesito decirte algo. Marta parecía incómoda. Cuando investigaba a Víctor, descubrí que debía dinero a gente muy peligrosa. Usureros conectados con el crimen organizado.
Lo documenté como parte del informe, pero no le di mucha importancia porque no era relevante para el caso de custodia. Oscar se quedó muy quieto. ¿Cuánto debía? Unos $1,000,000 de pesos. Y esa no es gente que acepte pagos atrasados. Así que estás diciendo. Estoy diciendo que la muerte de Víctor fue probablemente exactamente lo que parecía. Se enfrentaba a 6 años de prisión, tenía enemigos esperándolo fuera, debía dinero que nunca podría pagar. Eligió la salida fácil. Pero los detectives dijeron que estaba en custodia protectora. Y la gente se suicida en custodia protectora todo el tiempo. Oscar, estás buscando conspiraciones donde probablemente no las hay. Víctor era un cobarde que se enfrentó a las consecuencias por primera vez en su vida y no pudo soportarlo. Oscar quería creerla, pero algo todavía no le cuadraba. Durante la semana siguiente, la investigación sobre la muerte de Víctor continuó. Oscar se enteró a través de Ricardo de que estaban investigando a los socios criminales de Víctor, sus deudas y, sí, su relación con Oscar. Pero nada apuntaba a un juego sucio más allá de las propias entradas paranoicas del diario de Víctor. Finalmente, el médico forense lo dictaminó como suicidio. Caso cerrado. La carta de chantaje de Brenda quedó sin respuesta. 2 semanas después, llegó otra carta. Esta más desesperada. Vale. $2,000,000 de pesos. Oferta final. Sé que tienes algo que ocultar. Todo el mundo lo tiene. Oscar respondió con una sola línea. No tengo nada que ocultar y no negocio con criminales. Disfruta de tus 4 años. Nunca más supo de ella. Capítulo 9. Justicia y nuevos comienzos. 6 meses después, la vida de Oscar se había asentado en una nueva normalidad. Emilia prosperaba. Todo 10 en la escuela, amigos, clases de arte semanales que le encantaban. Todavía veía a la doctora Solís ocasionalmente, pero los síntomas del trauma se habían desvanecido en gran medida. Era simplemente una niña feliz y bien adaptada. El restaurante iba mejor que nunca. Oscar había ascendido a Ramón Garza a chef ejecutivo, dándose más libertad para estar presente para Emilia. Todavía supervisaba las operaciones, pero ya no estaba encadenado a la cocina. Brenda permanecía en una prisión federal. Oscar nunca se la mencionaba a Emilia a menos que Emilia la sacara a colación primero, lo que se hizo cada vez más raro. Emilia había tomado su decisión. Quería a Oscar como su padre. Punto final. Un sábado por la mañana, Oscar estaba haciendo tortitas cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Emilia estaba en una fiesta de pijamas en casa de una amiga, su primera noche verdaderamente solo desde que se mudó. Abrió la puerta y encontró a Marta de pie con una carpeta. Siento pasar sin avisar, dijo. Pero pensé que querrías ver esto en persona. Oscar la dejó entrar e hizo café mientras ella extendía documentos sobre la mesa de su cocina. ¿Recuerdas cómo Brenda intentó chantajearte, afirmando que Víctor tenía pruebas sobre tus finanzas? Sí, era una gilipollez. Bueno, Víctor sí tenía archivos, pero no sobre ti. Marta sonrió sombríamente. Sobre Brenda y él mismo. Registros detallados de cada estafa que montaron, cada persona a la que estafaron, todo. Víctor se estaba cubriendo las espaldas, probablemente planeando usarlo contra Brenda si alguna vez se volvía contra él. ¿Dónde encontraste esto? El abogado de Víctor me contactó. Aparentemente, Víctor tenía una caja de seguridad que su abogado tenía instrucciones de abrir en caso de su muerte. El contenido eran estos archivos. El abogado, haciendo su debida diligencia, los revisó y se dio cuenta de que eran pruebas de delitos adicionales. Se los entregó a la FGR. Oscar se reclinó. ¿En cuántos problemas adicionales está Brenda? En muchos. La FGR está reabriendo su investigación. Encontraron pruebas de robo de identidad, fraude fiscal, blanqueo de dinero, delitos por los que no fueron acusados inicialmente. Brenda podría enfrentarse a años adicionales añadidos a su sentencia. Bien. Eso no es todo. Marta sacó otro documento. Varias de las víctimas que Víctor y Brenda estafaron están presentando demandas civiles. Van a por los activos que le queden a Brenda,
que no son muchos, pero obtendrán sentencias. Cuando Brenda salga de la cárcel, estará ahogada en deudas y sentencias legales. Estará financieramente destruida. Oscar pensó en la mujer que le había robado 9 años, que había usado a su hija como cebo, que había intentado chantajearlo desde la prisión. No sintió ninguna piedad. Se lo merece. Hay una cosa más. Marta vaciló. La FGR me pidió que testificara sobre mi investigación de las deudas de juego y las conexiones criminales de Víctor. Están investigando si su muerte fue realmente un suicidio o si se hizo para que lo pareciera. ¿Por sus usureros? Posiblemente. O por alguien en la cárcel que les debía dinero y a quien se le ofreció el perdón de la deuda a cambio de un favor. Sucede. Oscar se quedó en silencio. Si no fue un suicidio, me alegro de no haber tenido nada que ver. Pero no voy a fingir que lamento que se haya ido. Nadie te pide que lo hagas. Marta se levantó. Ganaste, Oscar. Completamente. Recuperaste a tu hija. Brenda va a pagar durante años, y Víctor está muerto. Se acabó. Después de que Marta se fuera, Oscar se sentó en su cocina pensando. ¿Se había acabado? Las batallas legales, sí. Brenda estaba en la cárcel y lo estaría por años. Emilia estaba a salvo, feliz, era suya. Víctor estaba muerto, y Oscar genuinamente no tuvo nada que ver. Pero algo que Marta había dicho le rondaba la cabeza. Ganaste completamente. ¿Lo había hecho? Había obtenido justicia, claro, incluso venganza. Brenda y Víctor habían pagado por sus crímenes. Pero 9 años seguían perdidos. Emilia todavía había sufrido una infancia de negligencia. Oscar todavía se había perdido ver crecer a su hija desde un bebé hasta una niña de 9 años. Ninguna victoria legal podría devolverle esos años. Pero podía darle a Emilia mejores años en el futuro. Eso era lo que importaba ahora. Esa noche, Emilia volvió a casa de su fiesta de pijamas, llena de historias sobre las películas que habían visto y los juegos que habían jugado. Oscar le preparó su cena favorita, y comieron juntos mientras ella no paraba de hablar. Papá dijo de repente, estaba pensando. Mi cumpleaños es en unos meses. ¿Podemos hacer una fiesta, una de verdad, con mis amigos y un pastel y todo? Oscar sonrió. Por supuesto. ¿Qué tema quieres? Arte. Podríamos hacer una fiesta de pintura donde cada uno haga su propio lienzo. Y quizás pizza. Y mientras Emilia planeaba su fiesta con un entusiasmo contagioso, Oscar sintió que algo se asentaba en su pecho. Paz, quizás, o satisfacción. Había ganado su guerra. Había protegido a su hija. Se había asegurado de que las personas que los habían herido enfrentaran las consecuencias. Ahora era el momento de ser simplemente un padre. 2 años después, Oscar estaba entre la multitud en la exposición de arte de la escuela secundaria de Emilia. Tenía 3 obras expuestas, pinturas vívidas y seguras que mostraban un talento real. Otros padres lo felicitaron, y él sonrió con orgullo. Emilia lo vio y saludó, luego corrió hacia él. ¿Qué te pareció? Creo que eres increíble. Realmente tienes talento. La señora Vargas dijo que debería solicitar la admisión en la Escuela Secundaria de Artes Magnet cuando tenga la edad suficiente. Papá, ¿puedo? Absolutamente. Haremos que suceda. Emilia lo abrazó rápidamente y luego volvió corriendo con sus amigos. Oscar la vio irse, esta niña de 12 años segura y feliz que se parecía poco a la asustada niña de 9 años que había conocido en la oficina de esa directora. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. A Brenda le negaron la libertad condicional. La liberación más temprana ahora es en 2028. Pensé que querría saberlo. Oscar respondió. Gracias. De todas formas, no importa. Emilia y yo estamos bien. Y estaban mejor que bien. La pesadilla había terminado. Las batallas estaban ganadas. Ahora solo había vida, una vida normal, hermosa y cotidiana con su hija. Oscar miró alrededor de la exposición de arte, la normalidad de todo. Padres orgullosos, niños creativos, una escuela funcionando como debería.
Esto era lo que Emilia se merecía. Esto era por lo que había luchado. Se había hecho justicia. Se había consumado la venganza. Brenda y Víctor habían pagado. Pero, lo que es más importante, Emilia estaba a salvo, amada y prosperando. Al final, esa era la única victoria que realmente importaba. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.